Bendiciones en Jesús el Cristo, amados hermanos. Qué bueno estar de nuevo en este lugar, dando el culto a nuestro Dios y Salvador Jesús, quien es el Cristo. Saludamos a los hermanos de la iglesia en Caldas, Antioquia, Colombia, que nos siguen a través del Facebook y en el YouTube. Sabemos que por el momento estamos así, nos toca transmitir, aunque cuando estamos también reunidos pues también transmitimos, pero estamos acá con los hermanos en este momento. Entonces sé que desde las casas nos van a ir viendo, van a ir escuchando realmente la voz de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. También saludamos a los hermanos de otros lugares en Colombia que nos siguen y de otras partes del mundo. Les saludamos también a las personas que por primera vez vayan a escuchar el Evangelio de la Biblia, que es Jesús el Cristo. Somos la iglesia en Caldas, Antioquia, Colombia, que cree que Jesús es el Cristo. Así que, mis amados, de nuevo, un saludo muy especial. También acá que estoy con la hermana Julie. Vamos a orar y estamos en un tiempo ahorita de oración, de alabanza, y ahora pues vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios, que es el Evangelio. Y el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por este momento, la oportunidad que nos das de podernos, Señor, reunir, Señor, también por estos medios, de poder transmitir, Señor, seguir dando el testimonio único de que Jesús es el Cristo, de esta única vida, Señor, de la vida que vino a nosotros, Señor, de la vida que has dado, Señor, a todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, esa vida, Señor, que eres tú mismo. Gracias te damos, Señor, por este lugar. Gracias te damos, Señor, por los medios que hay para seguir testificando de tu Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos en la iglesia en Caldas, Señor, pero también, Señor, por los hermanos en la iglesia en el mundo entero, Señor. Sabemos, Padre, que hay iglesias, sabemos que tú mismo la estás levantando, Señor. Tú has permitido que se entre a más de 100 países, Señor, con esta única verdad, con este único Evangelio que es Jesús el Cristo, Señor. Gracias. Gracias te doy, Señor. Recibe, Padre amado, toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre. Solo tú, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Cristo, Señor. Y ahora, Padre, que nos disponemos a escuchar tu voz. Yo, Señor, oro para que seas tú, Padre, hablando, Señor, por medio de mí, Señor, de esta vasija de barro, Señor. Oro, Padre, para que todo lo que se hable en este momento sea tu palabra, sea tu Evangelio, Señor. Y oro, Padre, para que no sea yo en mi humanidad, Señor, sino que sea tu santo y bendito Espíritu el que hable a mí mismo, Señor, y a cada uno de los hermanos que van a escuchar este Evangelio, Señor, que van a escuchar tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, entonces es claro para cada uno de nosotros, como lo es para mí mismo, Señor, que diario delante de Dios, entonces, y en los lugares donde podemos ir, estamos firmes en esta fe de creer en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. Desde que por misericordia de Dios pudimos escuchar la voz de Dios y pudimos entender y sobre todo creer quién es el Evangelio y para qué y por qué es que yo necesito el Evangelio, entonces por la revelación de Dios nos hemos aferrado a esta única verdad. Y damos gracias a Dios porque
aunque diariamente vemos realidades que pueden estar moviendo nuestro ser, nuestras emociones, entonces nuestra mirada sigue estando puesta en Jesús el Cristo. Y mientras nuestra mirada esté puesta en Él, entonces pase lo que pase, es que allí continuaremos. Por eso defendemos diariamente también, porque es que diariamente hay que hacer defensa del Evangelio, y no es irme a verbalmente con otra persona que piensa diferente a mí, sino que la defensa del Evangelio se da es viviéndola, creyéndola, realmente mostrando que la vida de Dios entonces está en mí, creyendo constantemente a pesar de las adversidades, a pesar de las luchas diariamente, a pesar de los obstáculos que vemos diariamente, a pesar de nuestro diario vivir. Entonces es que es por encima de esto donde defendemos lo que Dios ha entregado. Y cuando uno mira la iglesia primitiva y se da cuenta a través de las escrituras, esta iglesia cómo dio su vida por el testimonio de Jesús el Cristo, entonces uno dice, es que a nosotros no nos ha pasado nada. Es que cuáles son los obstáculos de nosotros, o cuáles son los ataques que nosotros tenemos, o cuáles son las dificultades que nosotros tenemos. Cuando miramos la iglesia primitiva nos damos cuenta que es que realmente no nos ha pasado nada. Y pues el Señor Jesús, el Cristo, así lo dijo, que si a Él lo persiguieron, a Él entonces lo atacaron, a Él entonces lo crucificaron, y murió en la cruz por nosotros y resucitó, a Él que lo martirizaron, entonces a nosotros también, por ser sus testigos, también nos van a perseguir y también vamos a ser odiados. Entonces, lo que vemos diariamente es nada a lo que Jesús el Cristo vivió y a lo que la iglesia primitiva creyó y vivió para dar el testimonio de Jesús el Cristo. Nuestra fe entonces radica en el Evangelio de la Biblia. ¿Quién es el Evangelio de la Biblia? ¿O qué es el Evangelio de la Biblia? ¿O para qué es que yo necesito el Evangelio de la Biblia? Entonces, cuando hablamos del Evangelio de la Biblia, hablamos claramente de uno. No hablamos de 66 libros, aunque están los 66 libros, no estamos haciendo alusiones que son 66 libros, ni son 4 libros, ni son 2 libros, ni es que hay unos más especiales que otros en estos 66 libros. No, todos los 66 libros de las Escrituras están hablando de uno solo, y ese uno solo es del Mesías en el Antiguo Testamento y el Cristo en el Nuevo Testamento. Pero ¿quién es el Mesías? ¿Quién es el Cristo? Jesús. ¿Y por qué es que yo necesito del Mesías, del Cristo? Es que ¿en qué estado está el hombre? El hombre sabemos que está separado de Dios por el pecado y por Satanás. Y esto es lo que conocemos como el problema fundamental. Y estos 3 problemas que son Satanás, pecado y separación, entonces no los puede resolver hombre alguno. Es que solo el Mesías, el Cristo, lo puede resolver. Y este Mesías, el Cristo, entonces viene de Dios, viene de parte de Dios, es ungido por Dios y tiene que venir realmente a resolver este problema fundamental. Y entonces, como lo dije, esto lo hace Jesús. ¿Dónde lo hace? Lo hace entonces a través de la cruz y la resurrección. Este problema fundamental del ser humano no es algo que el hombre pueda resolver, no lo puede resolver un gobierno, no lo puede resolver una denominación, una misión, una congregación, un pastor, un maestro, un apóstol, un profeta, un evangelista. No, es que realmente lo tiene que resolver Dios mismo. El problema del ser humano es muy grave y solo Dios lo puede resolver. 3 problemas, como claramente conocemos: Satanás, pecado y separación, se resuelven a través de la cruz y la resurrección. ¿Cómo? A través de la sangre entonces de Jesús, que viene sin pecado, vive sin pecado y muere sin pecado por los pecadores. Entonces a través de esa sangre se resuelve el problema del pecado.
Y esta sangre entonces es entregada por Él mismo entrega su sangre, Él mismo da su sangre, es un solo sacrificio, y con este solo sacrificio y con su sangre se obtiene eterna redención, se obtiene el perdón del pecado. Pero también a través de su sangre y el que se rasgue su carne, entonces el velo, esto que impedía que nosotros pudiéramos ir la presencia de Dios al lugar santísimo que se muestra en el Antiguo Testamento, ahora a través de la carne de Jesús, por su sangre derramada, esa carne que se rasga, entonces hay entrada directa, se resuelve el problema de la separación, y a través de la resurrección entonces Jesús, quien es el Cristo, vence la muerte, vence al que tiene el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Entonces esto es realmente el Evangelio de la Biblia. Jesús, el Cristo, es el Evangelio de la Biblia. En el libro de Colosenses dice así: por medio de Él, de Jesús el Cristo, entonces se reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Y qué hizo? Hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Este Jesús, el Cristo, el que reconcilió consigo todas las cosas, porque sabemos que desde que el hombre entonces pecó, desde que Adán no le creyó a Dios, entonces todo quedó bajo maldición. Ahora por la sangre de Jesús el Cristo, por esta sangre que fue mediante la cruz, todo está entonces reconciliado en Él. Pero ¿para quiénes es que está esta vez? Para los que creemos. Este Jesús el Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Él es entonces el todo de nosotros. Por Él nosotros vivimos y para Él nosotros vivimos. Este Jesús el Cristo es el Evangelio. Por Él entonces es que ya todo está resuelto. Por Él todo se consumó. Cuando hablamos de que todo está consumado, no es hacerle honor al consumado. Es que sí, todo está consumado. No, es realmente glorificar al que lo consumó, al que dijo consumado es, a Jesús, quien es el Cristo, porque fue Él el que a través de la cruz y la resurrección consumó, terminó con el problema mío que yo tenía entonces de Satanás, pecado y separación. Y para los que creen, entonces ese problema de Satanás, pecado y separación quedará resuelto. Entonces, aunque hablamos de un problema fundamental, sabemos que son tres: Satanás, es pecado y separación. Y para la solución, Jesús, el Cristo, viene como verdadero Rey que resuelve el problema de Satanás, viene como el verdadero sacerdote que resuelve el problema del pecado, y viene como el verdadero profeta y resuelve el problema de la separación de Dios. ¿Qué es el evangelismo de la Biblia? Entonces es dar esta respuesta precisa a la humanidad. Es que el hombre está separado de Dios. Es que el hombre ahorita entonces se queja por una pandemia. Es que el hombre está orando a Dios para que la pandemia desaparezca, para que las pestes desaparezcan, para que las guerras entonces no existan, para que haya una paz dentro de los gobiernos. El hombre está orando por esto. La iglesia, que dice creer en algo que ellos llaman evangelio, que no conocen, están orando por esto. Pero es que esto no es entonces el evangelismo. Lo que ellos necesitan conocer es el estado en el que están separados de Dios, están en el pecado, están gobernados por Satanás. Y el evangelismo de la Biblia entonces es dar la respuesta precisa. El evangelio, lo que usted necesita realmente es encontrarse con Dios, pero no por sus medios, pero no por su trabajo, pero no por sus esfuerzos. Es realmente por el único camino que Dios ya trazó, y esto es Jesús el Cristo. Entonces esto es el evangelismo de la Biblia: mostrarle al ser humano su condición de separación, de pecado y de Satanás, pero también mostrarle la respuesta que ya Dios estableció: Jesús el Cristo. Y con esta fe entonces continuar, terminar, llenar la tierra. Y esto es la evangelización mundial: multiplicarnos, llenarnos, ¿sí? Ir constantemente a cada lugar y entonces predicar, testificar, enseñar, demostrar por las escrituras que Jesús es el Cristo, pero creyendo que realmente lo que hablamos lo creemos. Y entonces miremos Hebreos 12:2.
para que vayamos al mensaje del día de hoy. Hebreos 12:2, que es muy importante seguirlo teniendo en cuenta, dado el caso que fácilmente nuestra mirada se desvía. Y entonces el Señor lo que está constantemente hablándonos y exhortándonos es a que tengamos los ojos puestos en uno, en el que es el Evangelio, porque no hay más Evangelio, porque no hay otro Evangelio, porque no puedo permitir yo la mezcla a este Evangelio, porque no le puedo yo añadir a este Evangelio ni le puedo quitar a este Evangelio, porque es que ya Dios lo estableció y es Jesús el Cristo. Él es el autor y el consumador de la fe, y Él fue el que entonces por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Mi mirada, la mirada de cada uno de nosotros entonces tiene que estar puesta en uno, en Jesús, quien es el Cristo. Y vamos al texto de hoy, vamos al mensaje de hoy, vamos al libro de Juan. Es un texto que hemos visto muchas veces, que está dentro de las mismas lecciones, que está memorizado, que está inclusive ya enseñado. Se ha hablado mucho de esto. Y Juan 5:39, ¿qué dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nótese lo que estamos diciendo en este momento. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vamos a ir mirando claramente esto. Esto lo está diciendo es Jesús el Cristo. Y hay unas preguntas que me surgen a través de este texto que ya tanto conocemos, que tanto hablamos de él y que tanto entonces repetimos. Dice, ¿a quién le está hablando Jesús aquí? ¿Sí? ¿Será que estos hombres que conocían tanto las Escrituras, que la tenían memorizada, que estaban enseñando, será que estos hombres entonces, era que no las leían? ¿O es que ellos no tenían estos versículos memorizados? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué Jesús, el Cristo, les está diciendo es que escudriñen las Escrituras? Vayan a las Escrituras, analicen las Escrituras, vayan con los ojos abiertos, busquen lo que tienen que buscar ahí en las Escrituras. ¿O a ustedes les parece que es que en ellas está la vida eterna? Es que ni siquiera está la certeza, es que les parece que en ellas está la vida eterna. Y pues parecerle entonces no se han dado cuenta que es que ellas, las Escrituras mismas, todo el Antiguo Testamento está anunciando a uno, es que está dando testimonio de uno. Pero ¿quién es este uno? Que ahorita miramos. Este es Jesús, el Cristo, el Evangelio. Esto es lo que le dice el Señor. ¿Por qué es que les ordena que entonces escudriñen las Escrituras? Porque es que no es siquiera si ustedes quieren, no, es que les está diciendo escudriñarlas. Es que esto es una orden. Y estamos hablando entonces que le habló a hombres que conocían, que ya tenían memorizada realmente como mínimo el Pentateuco de Moisés. Ya lo tenían memorizado estos hombres entonces, que muestran acá estos maestros de la ley y estos fariseos. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Es que estaban llevando al pueblo a que tenían que cumplir con unas leyes. Entonces sí conocían las Escrituras, pero ¿por qué no podían ver realmente el propósito de las Escrituras? Es que Dios, Jesús, el Cristo, les está dando una orden. ¿Sí? Es que ustedes leen mucho, saben mucho, conocen mucho, ponen cargas a muchos de entre ustedes, pero ¿qué es lo único que no pueden ver? Con las Escrituras en la mano, ¿qué es lo único que no pueden ver? El propósito de esas Escrituras, que no lo conocen, no lo vieron. Por eso el Señor les está diciendo de frente, escudriñenlas. Conocen mucho, pero no conocen nada. Hablan mucho, pero no hablan nada. Enseñan mucho, pero no enseñan nada. Porque si no se tiene el Evangelio claro, que Jesús es el Cristo, entonces ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a enseñar? ¿De qué voy a predicar?
¿cómo es que voy a obligar a las personas a que cumplan algo que ni siquiera yo mismo tengo? ¿Sí? Entonces esto es claro. El propósito de las Escrituras, el propósito, en este caso en ellos que tenían el Antiguo Testamento, era uno, y era que vieran al Mesías, que vieran al Mesías que estaba prometido, que todos los profetas estaban hablando de ese Mesías que tenía que venir. Es que estaban las profecías anunciadas, y es que Jesús entonces desde su nacimiento comenzó a cumplirlas, ¿sí? Una a una. Y Él les está diciendo, es que las Escrituras están dando testimonio de uno, y ese uno aquí está delante de ustedes. Es que ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús el Cristo. En el Nuevo Testamento, entonces, cuando miramos el libro de Juan, que también lo miramos mucho en el capítulo 20, versículo 31, entonces también con este texto estamos nosotros constantemente hablando y predicando. ¿Y qué decimos? Sí, no, es que todas las Escrituras, es que el propósito de este libro es que se crea que Jesús es el Cristo, porque es que mire que ahí dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y entonces con este versículo memorizado tratamos nosotros de ir y mostrarnos que es que ya conocemos algo, pero es que el Señor nos está diciendo, es que escudriñenlas, que no es que usted me lo diga, es que usted pueda ver ahí en ese versículo, como en Juan 5:39, que ahí está la vida eterna. Es que todas están dando para que crean, para que crean. ¿Cuál es la solución a su problema? Para que crean. Porque solo creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces se tiene vida. ¿Cómo así que se tiene vida? Y entonces, ¿de qué condición estoy yo? Si es que yo me muevo, si es que yo río, si es que yo trabajo, no es que yo estoy vivo. No, es que no es de esta vida que está hablando allí, es que es de la vida realmente espiritual. Es que el hombre está separado de Dios, pero no lo conoce. El hombre está muerto, pero lo sabe. Necesita la vida de Dios. Necesita la vida de Dios, y la vida de Dios no se obtiene por medio de vigilias, de ayunos, de oraciones. No se tiene por mucho que usted se pele las rodillas. No se obtiene por sus buenas obras. No se obtiene por sus buenos diezmos o sus muchos pocos diezmos. No se obtiene por eso, o por sus ofrendas. No se obtiene por eso, se obtiene por creer en el que realmente es la vida. Y la vida entonces es Jesús el Cristo. Jesús el Cristo es Dios. Es que yo necesito esa vida. Solo creyendo en Él tengo vida. ¿Y qué más sigue diciendo? Es para que creyendo, esto es que no puedo dejar de creer. Es que no es simplemente repetir el versículo, no es simplemente entonces mostrar la elocuencia, el denuedo para dar un mensaje. No, es que yo crea. Es que yo crea todos los días de mi vida que Jesús es el Cristo. Por muy fuerte que sea la realidad, es que Jesús es el Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Escudriñenlas. Es que hay que ir a las Escrituras. Es que no es solamente conformarnos con unos pequeños, entonces vemos grabaciones, y qué bueno, porque ahí está el Evangelio. Hay hombres que están dando el Evangelio constantemente y nosotros tomamos nota, pero no es quedarnos con esas notas, es que hay que ir a las Escrituras. Entonces también tenemos unos folletos. No es solamente ver esos folletos, es que hay que ir a las Escrituras. El Señor dijo, vayan a las Escrituras, escudriñen las Escrituras. Eso es lo que le está diciendo. ¿Dónde tenemos que ir? A las Escrituras. No se conformen con lo que escuchan solamente los domingos o los miércoles. No, vayan a las Escrituras. No se conforme con lo que le dice su pastor o su pastora. Vaya a las Escrituras. No se conforme con lo que le dice el hermanito o la hermanita. Vaya a las Escrituras. Escudriñen las Escrituras. Sabemos que el Evangelio es por revelación, pero ¿cómo se me va a revelar el Evangelio si no voy a las Escrituras? Es que tengo que ir a las Escrituras. Es lo que está diciendo el Señor. Escudriñenlas, porque a través de escudriñar, a través de esta fe de creer en Jesús como el Cristo, es que el Señor nos va a revelar cada vez más esta grandeza de su Evangelio. ¿Para qué? Para que yo cada vez crea, para que creyendo, es que ese creyendo tiene que estar en crecimiento, para que yo entonces tenga esa vida, para que yo no suelte esa vida, para que entonces a pesar de la realidad yo siga aferrado a esa vida, para que creyendo.
Eso es lo que realmente entonces el Señor está diciendo, que si uno mira estos textos puede ver muchas cosas y no alcanzará de entender, pero lo poco que el Señor nos da es para que nosotros creamos. Entonces, ¿qué es lo que realmente está impidiendo a estos hombres que Dios le habló? ¿Qué es lo que está impidiendo hoy a la iglesia entonces poder ver el propósito de todas las escrituras? ¿Quién está impidiendo entonces que se vaya a las escrituras? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente impide? Es que cuando nosotros estamos reconciliados con Dios, nada puede impedir. Pero si a mí todavía me cuesta ir a las escrituras, entonces, ¿qué me está impidiendo eso? ¿Será que ya me reconcilié con Dios? ¿Será que el problema de la separación ya quedó resuelto? ¿Será que el problema entonces de Satanás quedó resuelto? ¿Será que el problema del pecado quedó resuelto? ¿Qué impide entonces que yo vaya a las escrituras? Es que esto no es simplemente decir, no, ya todo está resuelto y ya no tengo que ir a las escrituras, ya no tengo que orar, ya no tengo que congregarme. No, porque como todo está resuelto, todo está consumado. No, es que el Señor está diciendo, escudriña las escrituras. Es que nosotros vivimos diciendo, no, es que somos faltos del evangelio, necesitamos más del evangelio, y es real. Somos faltos del evangelio, necesitamos más del evangelio, pero yo necesito ir a las escrituras. Es que allí está la vida eterna, en ellas. Y no le estamos haciendo entonces aquí honor a un libro. Estamos realmente queriendo mostrar que es que estas escrituras están hablando de uno, de Jesús el Cristo, ¿sí? Están hablando de aquel que es la palabra, de aquel que es el verbo, de aquel que es la luz, de aquel que es la vida, de uno, de Jesús el Cristo. No, entonces, repito, no es que hagamos entonces honor al libro para hacerme entender. Es que la palabra de Dios está por encima, es toda la Biblia. La palabra de Dios es ella sola. Sola, no es el libro, no, es la palabra de Dios realmente la que yo tengo que ver. Y la veo en las escrituras, en los 66 libros que Dios permitió que se escribieran. Antes solamente estaban los 39. ¿Para qué? Con los 39, para que viéramos allí o para que lo veamos, porque nos falta mucho. En esos 39 libros ver al Mesías, ver al Cristo, ver esa promesa, verlo allí. Pero todo esto es para que creamos. ¿Qué impide entonces? Me impide entonces, si no voy a las escrituras, es porque entonces todavía en mí hay mucha pereza, en mí todavía hay mucho desgano. Me puede entonces el cansancio, otras cosas. Esto demuestra que entonces no estoy reconciliado con Dios, porque cuando yo estoy reconciliado con Dios, cuando yo vivo por Dios, entonces lo que quiero es estar con ese Dios que tanto amo. Y entonces requiero de escrituras y de oración todos los días, porque es que lo necesito. Si no lo hago, entonces, ¿qué impide? Que sigo estando separado de Dios. ¿Qué más impide entonces que es que en mí todavía está el pecado? Es que todavía no creo con claridad que Jesús es el Cristo. Todavía no creo en ese consumado de la cruz y la resurrección. Todavía entonces pienso que es que yo necesito más que el haber salido del pecado, el haberme encontrado con Dios y el haber sido libre de Satanás. Yo necesito más, es que necesito economía, es que necesito salud, es que necesito familia, es que necesito un hogar, es que necesito una pareja, sí. Entonces cuando lo veo de esta manera es que realmente todavía está la incredulidad en mí. Y esto es estar todavía en ese gobierno de Satanás que impide que yo vaya a las escrituras. Está entonces todavía estos tres problemas entre nosotros, porque repito, Jesús le habló a hombres que conocían las escrituras pero que no entonces veían y mucho menos podían creer en lo que las escrituras hablaban, el testimonio que estaban dando las escrituras del Mesías, del Cristo, de Jesús como el Cristo. No lo podían ver y no podían creerlo. Hoy también pasa igual con la iglesia. Se le habla a la iglesia que está diciendo que Jesús es el Cristo, que cree que Jesús es el Cristo, pero que no quiere entonces ni siquiera ir a las escrituras. ¿Qué impide entonces?
¿En qué estado es que estamos todavía? ¿Será que ya todo se resolvió? ¿O será que entonces hay algo que todavía no cuadra en mí? Que recordemos realmente Dios como creó al ser humano. Es que cuando el ser humano está con Dios lo tiene todo, no es falto de nada. Y si no es falto de nada, entonces ¿qué le impide estar al lado de su Señor? ¿Qué lo mueve para otros lados? ¿Qué lo hace desviar su mirada? Es que hay que entender esta parte. Cuando estamos con Dios lo tenemos todo, pero cuando entonces no tenemos a Dios nos hace falta muchas cosas. Entonces todavía somos movidos. Esto es lo que realmente Dios quiere darnos a entender a nosotros. Por eso dice: escudriñen esas escrituras, porque es que lo que necesitan es la vida, y la vida es Dios. Esa vida es la que yo necesito para ser feliz, para estar completo, para tenerlo absolutamente todo. Pero es que en esta vida yo tengo que creer. Adán entonces lo tenía todo, en lo absoluto lo tenía todo, no era falto de nada. ¿Por qué no era falto de nada? Porque estaba con Dios, es que tenía a Dios. Fuera de eso Dios le añadió economía, fuera de eso Dios le añadió un gobierno, fuera de eso Dios entonces le añadió familia, le dio su esposa. Tenía todo, tenía a Dios, pero ¿qué entonces pasó? Que no creyó. Y este es el peligro que se sigue viendo hoy en día. Si este hombre que lo tenía todo, que tenía a Dios, entonces no creyó, ¿cómo podemos estar nosotros hoy ante una realidad que cada vez Satanás muestra más fuerte, más aguda, que cada vez se engaña más, que cada vez se disfraza más, que cada vez a través de mensajes hay una elocuencia impresionante para transmitir un mensaje, y entonces la gente que no va a las escrituras entonces está feliz diciendo amén? Sí, entonces fácilmente se suelta el pacto de Dios. Es que Adán tenía todo, y a este hombre Dios le está dando su palabra, le está diciendo: aférrese a mi palabra, aférrese a esta palabra, no suelte esta palabra por nada. Pase lo que pase, usted no suelte esta palabra, porque si usted tiene esta palabra creída en usted, usted va a vivir. Pero si suelta esta verdad, si suelta esta palabra, si suelta la vida, usted se va a morir. Esto es lo que sigue diciendo hoy el día del Señor. Es que la palabra que Adán recibió fue entonces el verbo de Dios, fue el Cristo de Dios, fue a Jesús el Cristo. Es que es la vida, es la misma que nosotros hoy tenemos. Es ese verbo que se encarnó, ese verbo que está en nosotros. Juan 1:1 está diciendo que en el principio era el verbo, y Juan 1:14 dice que ese verbo se hizo carne. ¿Y de quién habla? Entonces habla de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Entonces el que cumplió con la obra de Cristo. Esa es la palabra que Dios le entregó al hombre, esa es la palabra que Dios nos entrega a nosotros hoy. Y esto es lo grave, que no es simplemente nosotros quedarnos con esto, es que está diciendo para que creyendo, pase lo que pase, usted no suelte el evangelio. Pase lo que pase, usted aférrese al evangelio. Así se quede solo, aférrese al evangelio. Es que usted nunca se va a quedar solo, porque si lo deja toda la humanidad, es que Dios está con usted. Y si usted y yo tenemos a Dios, entonces ¿de qué somos faltos? De nada, en lo absoluto. Por eso el pacto de Dios, la palabra de Dios, es lo que yo tengo que tener en mí. Por eso escudriñenlas, porque a ustedes les parece. No, tengamos la seguridad que es que en ellas está la vida eterna. Tengamos la seguridad que es que si yo creo en esta vida eterna, no perezco, no muero. Que si yo tengo esta vida eterna, entonces es que realmente voy a estar unido a Dios eternamente. No es ahorita, no es eternamente. Esta vida viene a mí para que yo crea en ella eternamente, para que no la suelte. Esto es el evangelio. Pero todavía está el peligro de caer. Si no se cree, se cae. Si se permite la mezcla, se cae. Si se entra en orgullo, en arrogancia, se cae. Se cae.
Es que el hacerme yo o verme yo como que ya no necesito nada, no necesito de nadie, entonces es que se cae. Es que yo quiero es que me sigan a mí, es que ya eso es orgullo, que ya eso se volvió peligroso. Es que es aquí donde está la salvación, ya se volvió peligroso porque es que no es usted, es que realmente es Dios el que está haciendo esta obra. Por eso el Señor está diciendo, escudriñenla, tengan la certeza de que en ellas está la vida eterna y no la suelten. Todavía entonces está el peligro de nosotros soltarlo. Adán entonces no creyó al pacto. Adán no le creyó a Dios. Génesis 3:6 dice claramente que este fue el pecado, es que comió. En Génesis 2:16-17 se dijo, no coma. Si comes, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué muestra Génesis 3:6? Que comió. No es el fruto, no es el árbol, es que es la palabra que Dios le entregó. Obedezca, no lo haga, no lo haga, no lo suelte, aférrese. Pero no le creyó a Dios. ¿A quién le creyó entonces Adán? Escuchó más fácil la voz del Dios de este siglo, de Satanás. La escuchó más fácil, la vio más fácil. No es más fácil por aquí. Entonces, al escuchar la voz de Satanás, tenía que ocurrir lo que ya Dios había dicho, ciertamente morirás. Pero, ¿dónde radica esto? En el no creer. Cuando yo no creo, entonces escucho voces distintas y me voy por muchos caminos, pero uno solo es el camino. Y ya una sola es la voz de Dios, y la voz de Dios es su Hijo Jesús el Cristo, y ya la entregó. No hay otra voz, no tengo por qué escuchar otra voz, no tengo por qué irme tras otra voz. Puede que el pastor o el que esté predicando sea muy reconocido, pero es que si no tiene la voz de Dios, si no habla la voz de Dios, si no habla el verbo de Dios, si no habla el pacto de Dios, si no habla el evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo, entonces no tengo por qué estar detrás de él, no tengo por qué escucharlo. Es más, hay que apagar, si es que está por la radio, hay que apagar eso. Si está por el televisor, hay que apagarlo, porque todo eso realmente entonces está contaminando. El hombre que está separado de Dios, porque estamos hablando entonces al hombre que no quiere las escrituras, que todavía está separado de Dios. Entonces, miremos. En este estado, este hombre está leyendo las escrituras como lo vimos en Juan 5:39. Lee las escrituras, memoriza las escrituras, lee la Biblia cantidad de veces al año. Pero ¿qué es lo único que no puede ver? La vida eterna. No puede ver a Jesús el Cristo. En este estado de separación de Dios, el hombre está orando constantemente. Conozco cantidad de personas que oran seguido y que hacen oraciones largas, pero están separados de Dios. En este estado separado de Dios también la gente se congrega. En este estado separado de Dios también la gente entonces predica y enseña. En este estado separado de Dios entonces se está haciendo diferentes movimientos religiosos. Y en este estado de separado de Dios se habla de otro evangelio. Y como se habla de otro evangelio, entonces también se hace otro evangelismo. Y entonces también están buscando hacer la evangelización. Hacen muchas cosas, se mueven mucho, corren demasiado, pero lo único que no pueden hacer y ver es el evangelio de la Biblia. No lo pueden ver, no pueden realizar, no pueden entonces ser concretos con el evangelio de la Biblia, que Jesús es de Cristo. ¿Por qué? Porque están separados de Dios, pero conocen la Biblia, pero hablan con la Biblia, pero predican con la Biblia. Pero también entonces las personas que están en el pecado. ¿Qué es el pecado? Ya lo hemos dicho muchas veces, es no creerle a Dios, es no creerle al pacto de Dios. Es lo que le pasó a Adán, es que no creyó a la palabra de Dios. ¿Y por qué no creen entonces en Jesús como el Cristo? Entonces están en el pecado. No creer que Jesús es el Cristo, esto es el pecado. Jesús entonces también habló referente a esto. Juan 8:37 está diciendo a las personas que están viviendo el pecado, que están viviendo la incredulidad, que no creen que Jesús es el Cristo, Jesús les dijo esto así. Juan
8:37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Lo que sigue es lo que entonces es el pecado. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra, el verbo, el evangelio, el pacto, la vida, no haya cabida en vosotros. Es que no creen a esta palabra única, no creen a esta voz de Dios que es Jesús el Cristo, no creen, no cabe, no haya cabida este evangelio en ustedes. Los que están viviendo el pecado, los que no creen, esta palabra no haya cabida en ustedes. Por eso entonces la atacan, por eso entonces cierran las puertas, por eso entonces buscan cómo añadirle, buscan cómo mezclarle, porque la palabra es una, es Jesús el Cristo y no añade nada más. Es una, por eso esa palabra no haya cabida en vosotros, porque estáis en el pecado. Juan 8:21 también lo está diciendo Jesús. Juan 8:21, ¿qué dice? Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado, el pecado de no creer, moriréis. En ese pecado moriréis, porque es que no hay cómo salir de ese pecado si no es creyendo que Jesús es el Cristo, si no es creyendo que a través de su sangre, si no es creyendo que a través de la cruz, donde se derrama su sangre, entonces se obtiene eterna redención. Si no se cree de esta manera, en vuestro pecado moriréis. Es lo que está diciendo entonces el Señor. Pero también dice en Juan 8:43, ¿qué dice Juan 8:43? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Entonces miren lo que dice: porque no podéis escuchar mi palabra. Es que esta palabra que no haya cabida en ustedes, no la pueden escuchar, porque como es realmente el verbo, es el Cristo, es la respuesta de Dios, ustedes no la quieren escuchar, ¿sí? No la quieren escuchar, la palabra. Y esto es, si no se cree, esto es el pecado. Pero también entonces el ser humano está viviendo en un gobierno de Satanás. Juan 8:23, el Señor también lo dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Qué es esto de que soy de abajo? ¿Qué es esto de que soy de este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Esto es Satanás. Es que le pertenecen a Satanás, es lo que está diciendo el Señor. Ustedes los que no creen, ustedes los que rechazan el pacto, ustedes los que menosprecian el pacto, ustedes los que añaden al evangelio, ustedes son de este mundo, le pertenecen al príncipe de este mundo, le pertenecen a Satanás. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué más hacen entonces? ¿O cómo es que se mueve entonces este grupo de personas que dicen creer, pero que están separados de Dios? Este grupo de personas que dicen creer, pero que están en el pecado de la incredulidad. Este grupo de personas que dicen que están entonces viviendo esta fe verdadera, pero que están gobernados por Satanás, que están gobernados por el príncipe de este mundo. ¿Cómo es que se mueven? Miremos en Mateo 4. ¿Qué es lo que los mueve a ellos? ¿Será la fe de creer en Jesús como el Cristo? ¿O qué es lo que busca? ¿O será que todavía hay algo en ellos que entonces los lleva a aferrarse más a esto que al Evangelio? Mateo 4, del 8 al 9. Recordemos que en este texto es donde entonces Satanás está tentando a Jesús el Cristo. Y en el versículo 8 dice: otra vez les llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y qué fue lo que dijo? Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Se lo dijo a Jesús el Cristo. Jesús el Cristo: entonces vete, Satanás. Pero es que este Satanás sigue mostrando esto, es que sigue como príncipe de este mundo, sigue ofreciendo esto hoy a la iglesia, a los que entonces están diciendo que sí, que Jesús es el Cristo, pero todavía ¿qué? Buscando cómo obtener entonces esos reinos, la gloria de ellos, cómo crecer, cómo mostrarse, cómo poder viajar,
cómo poder tener riquezas, cómo entonces poder estar cambiando vehículos, casas, cómo tener mucha ropa, cómo poder viajar, ¿sí? Todo esto lo está dando Satanás. ¿Por qué? Porque la mirada no está en el Evangelio, que es Jesús el Cristo, porque todavía no se quiere pagar un precio por este Evangelio que es Jesús el Cristo, porque más bien se quiere seguir viviendo para el Dios de este siglo, para el príncipe de este mundo, pero diciendo que Jesús es el Cristo, todavía entonces arrastrando cadenas de este mundo, todavía con la mirada puesta en el hombre, todavía con la mirada puesta en la organización, en la denominación. ¿Qué le hace que no hablen del Evangelio? Pero es que allí me llevan a los viajes, pero es que allí entonces me están ayudando con la canasta familiar, pero es que allí entonces me están ayudando a que yo surja y que entonces vaya siendo reconocido. ¿Qué le hace que no hablen de la vida? Pero es que allí yo me siento muy bien, llevo 30, 40 años allí, ¿cómo me voy a ir de allí? Entonces, ¿de cuál evangelio es que están creyendo? ¿Cuál es el evangelio que predican? ¿Cuál es el evangelio que enseñan? Si es que no lo viven, si es que no lo creen. Por eso hay que escudriñar las escrituras. Es que es eso lo que tenemos que hacer. Cuando no, entonces, diciendo que tenemos el evangelio, diciendo que creemos que Jesús es el Cristo, entonces vemos que todavía se ve separado de Dios, se ve la separación, se ve el pecado y se ve el gobierno de Satanás. Que el hombre realmente entonces tiene que entender que está separado de Dios, que está viviendo en el pecado, que no le cree a Dios, que no cree al evangelio y que por ende está en el gobierno de Satanás. A esto Jesús les dijo: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A estos Dios nos dice a nosotros: escudriñenlas. Es que hay que creer en la obra de Jesús como el Cristo. Yo tengo que creer en esa obra de Jesús como el Cristo, ver a Jesús como el Cristo, ver a Jesús como el Cristo, como el que resolvió mi problema fundamental, que como vengo diciendo también, ya sabemos son tres: Satanás, pecado y separación. Él fue el que resolvió este problema del ser humano. A Él tengo que verlo como el que lo resolvió. No necesito más nada yo. Que no necesito tanto el dinero, la fama, el reconocimiento, el tanto viajar, ropa. No. Es que lo que yo realmente necesite con esta fe verdadera es que Dios dijo que lo iba a añadir. No tengo por qué vivir por las cosas de este mundo, no, tengo que vivir es por Él, el que fue a la cruz, el que murió, resucitó por mí, el que resolvió el problema de Satanás, del pecado y la separación que había en mí. Por Él es que tengo que vivir, tengo que creer en Él de esta manera, porque Él es la vida eterna. No es entonces que es que voy a esperar morir físicamente para ir a una eternidad y entonces voy a estar con Dios. No, es que la vida eterna viene cuando yo creo en el que es la vida. Y como Él es la vida eterna, entonces en ese momento yo tengo la vida eterna y vivo la vida eterna. Es que la vida eterna es entonces la salvación. Si tengo la vida eterna es porque ya fui salvo. ¿Y qué es la salvación? Es que tengo que salir de Satanás, del pecado y de la separación. Pero esto solamente lo hizo Jesús el Cristo. Entonces mi fe, ¿en quién está? Entonces, ¿a quién es que tengo que mirar yo? ¿A quién es que tengo que seguir yo? ¿Cómo es que me muevo yo en este mundo? ¿Por quién me muevo yo en este mundo? ¿Le pertenezco a este mundo? Para nada. Es que aunque estoy en este mundo, no le pertenezco a este mundo. Soy de este mundo, le pertenezco a Dios. Vivo en este mundo, pero le pertenezco a Dios. Mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Recuerde que Jesús, el Cristo, oró por los discípulos y dijo: a Dios no te ruego que los saques, sino que los guardes. Esa oración también, cuando oró por ellos, dijo: y oro también por los que van a creer a la palabra de ellos. Y esa palabra que ellos testificaron fue el Evangelio. Y ese Evangelio vino a nuestra vida por revelación. Y por esa revelación y por la fe que Dios nos dio para que creyéramos en Jesús como el Cristo, hoy tenemos vida. Entonces realmente llegó a nosotros. Es que no le pertenecemos a este mundo, aunque estemos en el mundo. No tengo por qué yo moverme por las cosas de este mundo. Salgamos realmente de todo esto. Salgamos de ese estado de separación. Salgamos de este estado de pecado. Salgamos de este gobierno de Satanás. Y entonces es que la vida eterna, la salvación ya vino por creer en Jesús como el Cristo. Entonces realmente es necesario que nosotros nos estemos aferrando más a este evangelio. El Señor dijo: a ustedes les parece
que en ellas está la vida eterna, pero es que no les parezca, es que en ellas está la vida eterna. Hay que tener la seguridad que la vida eterna es Jesús el Cristo, que las Escrituras me dan testimonio de que Jesús es el Cristo, no me dan testimonio de algo diferente para la salvación, no me dan testimonio de algo diferente a lo que yo me pueda aferrar, es que me dan testimonio único que Jesús es el Cristo, del pacto, del verbo, de la vida. Y esta vida viene por creer que Jesús es el Cristo. Todas las Escrituras, todas. Lucas 24, 25 al 26, textos muy conocidos. Jesús le habló entonces a estos discípulos en el camino de Maús, que les dijo: insensatos y tardos, ¿sí? Porque no pueden ver realmente lo que las Escrituras hablaron. Es que ya dieron testimonio de mí. Lucas 24, 44, 46 a los apóstoles. Entonces los libros de Moisés, los profetas, los salmos dieron testimonio. Esto fue lo que les dije cuando estaba con ustedes. Ahora ha resucitado y les dice: esto que les dije cuando estaba con ustedes es el cumplimiento. Yo soy ese cumplimiento. Yo soy ese Mesías, yo soy el Cristo. Todas las Escrituras hablaron de mí. El Antiguo Testamento entonces dio testimonio de que Jesús es el Cristo. Hemos visto estos textos aquí muy seguidamente. Génesis 3:15 para hablar de la simiente de la mujer. Génesis 3:21 para hablar de las túnicas de piel. Génesis 6:22 para hablar del arca de Noé. Génesis 12:7 para hablar de a tu simiente. Éxodo 12 del 1 al 4 para hablar de la sangre del cordero. Éxodo 25:10-22 para hablar entonces del arca del pacto. La columna de nube y la columna de fuego, Éxodo 13:21. La serpiente de bronce, Números 21:4 al 9. Las ciudades de refugio, Números 35:9 al 15. El Gomer de Maná, Éxodo 16:1-35, el verdadero sacerdote. La vara reverdecida de Aarón, entonces Número 17:8 al 11, el verdadero rey. Y las dos tablas entonces de Moisés, el verdadero profeta, Deuteronomio 10:5, el Antiguo Testamento. Lo poco que hemos podido ver allí, porque todo el Antiguo Testamento nos está dando testimonio de la promesa de Dios, del Mesías que tiene que venir. Miren la forma como lo mostró. Todos ellos entonces, Jesús es el cumplimiento de ellos. Todo esto que se mostró como sombra entonces en el Nuevo Testamento es realmente Jesús, el Cristo, el que cumple. Todo esto es el Cristo. La simiente de la mujer, las túnicas de pieles, el arca de Noé, a tu simiente. La sangre del cordero, el arca del pacto, la columna de nube, la columna de fuego, la serpiente de bronce, las ciudades de refugio, el Gomer de Maná, la vara reverdecida, las dos tablas de Moisés. Todo esto es uno. Es el Mesías, es el Cristo, y esto es Jesús. El Nuevo Testamento, la iglesia entonces, la misma iglesia que creyó. Entonces, a esta fe se aferraron y dieron su vida. Ellos predicaron y creyeron que Jesús es el Cristo. Ellos dieron la vida por Jesús el Cristo. Ellos tenían esa vida y de esta vida entonces hablaron y la impartieron. Ellos entonces con este evangelio hicieron el evangelismo de la Biblia y anhelaban terminar con la evangelización mundial, ver el regreso de Jesús el Cristo. Miremos algo del evangelismo de la Biblia. Juan 1:7, y miremos de qué hablaron ellos, que esto es muy importante verlo. Nosotros hemos visto mucho estos mensajes o estos textos muy rápido, pero ¿qué fue lo que hicieron cada uno de ellos? En el libro de Juan entonces vemos a Juan el Bautista. Miremos qué fue lo que Juan el Bautista hizo, cuál fue el testimonio de Juan el Bautista. Juan 1:7 dice: este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Vino Juan el Bautista ¿para qué? Para dar testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Es Jesús el Cristo. ¿A fin de qué? De que todos creyesen por él, por ese testimonio. O sea, el testimonio es uno, que Jesús es el Cristo. ¿Qué más? En el versículo 8 dice acá: Juan no era la luz, sino que estaba dando testimonio del que es la luz, de Jesús el Cristo.
Versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él, de Jesús el Cristo, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan dio testimonio de Jesús el Cristo. En el versículo 32 y 34 dice también: entonces Juan dio testimonio de Jesús el Cristo, diciendo que vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Jesús. Y dice el 34: y yo le vi. ¿A quién? A Jesús el Cristo, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Con el Evangelio, entonces, ¿qué se hace? El evangelismo de la Biblia. Con el Evangelio se da la respuesta correcta. Esto es el evangelismo de la Biblia. Juan 4:39, la mujer samaritana, que fue lo que hizo la samaritana después de que se encontró con Jesús el Cristo, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Testimonio, testificando ¿de quién? De Jesús el Cristo. ¿Quién fue el que le dijo que todo lo que había hecho o dicho? Jesús el Cristo. Juan 21:24. Juan 21:24. Entonces, miremos acá rápidamente para hablar entonces del apóstol Juan. Dice el apóstol Juan, acá en este caso el discípulo: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. El libro de Juan entonces muestra claramente, como todos los demás libros en la Biblia, a Jesús como el Cristo. ¿Sí? En el Nuevo Testamento se muestra ese cumplimiento de Jesús como el Cristo, y está diciendo, y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan habló entonces de la verdad. Apóstol Juan, también en el Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice así: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Ahorita miramos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y esa vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó. El Verbo que se encarnó y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando entonces? El apóstol Juan. ¿De quién está dando testimonio? El apóstol Juan. De Jesús el Cristo, el Evangelio. Primera de Juan 4:14. Dice así: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. ¿A cuál Hijo? A Jesús el Cristo como Salvador del mundo. El que cumplió con la obra de Cristo Jesús, por eso es el Salvador del mundo. De todos los que creemos, Él es el Salvador, porque Él cumplió con la obra del Cristo. Apocalipsis 1:2. Apocalipsis 1:2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, ya sabemos que es Jesús el Cristo. Y mire que aquí lo corrobora: la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Cristo y de todas las cosas que ha visto. El apóstol Juan. Hechos 1:22, Hechos 4:33. Los apóstoles, voy a ver solamente un texto allí para que ustedes lo miren también en sus casas. Estamos hablando que hay que ir a las Escrituras. Entonces hay que tomar nota para ir a las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. No es que nos parezca, en ellas está la vida eterna. Hechos 1:22. 1:22 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ya sabemos el contexto, ya sabemos lo que está pasando acá. Es el nombramiento entonces de Matías, y es que se necesita
para que entonces Matías también fue testigo de la obra de Jesús como el Cristo. Es testigo con los apóstoles, Hechos 4:33, Hechos 9:22, Hechos 17:3, Hechos 18:5, Hechos 20:24, Hechos 23:11 y segunda de Timoteo 1:8, para hablar de el apóstol Pablo. ¿De qué testimonio entonces dio el apóstol Pablo? ¿Cuáles fueron sus mensajes? ¿Qué fue lo que realmente él recibió y dio? El versículo 24 dice, 20:24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús en Cristo. ¿Para qué? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, evangelismo. Tiene el evangelio, recibió el ministerio de la reconciliación, ahora hay que reconciliar al hombre con Dios a través del evangelio de la gracia de Dios, que es Jesús el Cristo. 23:11, capítulo 23, versículo 11, Hechos 23:11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, oiga esto fue lo que le dijo Jesús de Cristo a Pablo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Cuál es el testimonio entonces que hay que dar? Estamos viendo acá que el testimonio de Juan el Bautista, del apóstol Juan, los apóstoles, Pablo, entonces fue uno: que Jesús es el Cristo. No se habla aquí de lo que ellos hicieron, cuál era el movimiento, a cuál organización pertenecía. No. El testimonio, eso es el evangelismo. Dar el testimonio de que Jesús es el Cristo, esto es el evangelio. A través de este testimonio, que es el evangelio, se hace el evangelismo. Se cumple tal cual la iglesia primitiva lo hizo, tal cual tenemos que hacerlo nosotros. Otro más, Hechos 18, para ver entonces a Apolos. Vemos a Apolos entonces, que es un hombre, como dice acá en el 24, es entonces un varón elocuente, un poderoso en las escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este es Apolos. Otro más que puede estar en el grupo de Juan 5:39, ¿sí? Muy elocuente, muy poderoso, enseñando lo que tiene acerca del Señor, pero no conoce entonces a ese Señor. No sabe por qué es que Él es el Señor, que realmente hay que conocer por qué es que yo llamo Señor a Jesús, que Él es el Cristo. Él realmente es Dios, por eso es mi Señor. En el 28 entonces, ya después de que Priscila y Aquila le dan testimonio de que Jesús es el Cristo, vemos aquí en el 28 qué es lo que está haciendo Apolos. Con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, testificando por las escrituras que Jesús es el Cristo, por las escrituras que les parece, pero que es que hay la seguridad, tiene que haber la certeza de que en ellas está la vida eterna, porque la vida eterna viene por creer en Jesús el Cristo, porque la vida eterna es Jesús el Cristo. Y termino con dos textos más. Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús el Cristo entonces ha enviado a su ángel. ¿Cuál es el trabajo, cuál es el papel de nosotros hoy como iglesia? ¿Qué es lo que realmente nosotros tenemos que hacer? Es que hay que dar testimonio
de estas cosas, de todo lo que las Escrituras nos están diciendo, de la vida eterna, de Jesús el Cristo, del Evangelio, del pacto, todo. Demos testimonio único y exclusivo de que Jesús es el Cristo. Este Jesús el Cristo es la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Este es el todo de nosotros, de este Evangelio, de este Jesús el Cristo, de este único camino, de esta única verdad, de esta única vida. Es que tengo que dar testimonio en todo lugar. En todo lugar, no puedo mezclarlo. Aquí está diciendo, es que para que se dé testimonio de Él, de Jesús el Cristo, y con esta fe cumplir entonces Mateo 24:14. Ahí está entonces, Mateo 24:14 es que se tiene que predicar este Evangelio, o sea, dar el testimonio de que en las Escrituras, entonces Juan 5:39 está la vida eterna, que la vida eterna es Jesús en Cristo. Juan 20:31, que todas se dan para que creamos que Jesús es el Cristo. Dar el testimonio de que es que cuando se habla entonces de la roca, cuando se habla de la palabra, cuando se habla del agua, cuando se habla del verbo, etcétera, todo lo que hemos visto allí, se habla de uno, de Jesús el Cristo. Es de Él, de este sí tengo que dar testimonio yo. En todo el mundo, este es el Evangelio. Tengo que predicar este Evangelio en todo el mundo. Tengo que dar testimonio. Este testimonio que dio la iglesia primitiva, que dio entonces Juan el Bautista, que dio entonces el apóstol Juan, que dieron los apóstoles, que dio el apóstol Pablo, que dio también el apóstol Pedro, Juan, que dio entonces Priscila, Aquila, que dio Apolos, que todas las Escrituras dan testimonio. Uno, que Jesús es el Cristo. Cuando esto ocurra, entonces Jesús, quien es el Cristo, volverá, retornará por su iglesia. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Dios, por este momento, por este tiempo, la oportunidad, Señor, que nos das, Padre, de poder escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra, es a través de tu Evangelio, Señor, es a través de esta única verdad donde entonces, Señor, recibimos vida, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por esta revelación, Señor. Cada vez, Señor, nos permites ver más esta revelación y nos permites creer más en ella, Señor. Creer en esta revelación que es Jesús el Cristo, Señor. Gracias, porque Jesús mismo lo dijo, Señor. El Cristo lo dijo, que nadie puede ver al Padre ni nadie puede ver al Hijo. Nadie puede ver al Padre sino el Hijo, y nadie puede ver al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sí, Padre, que te damos gracias. Gracias por habernos mirado. Gracias, Señor, por habernos rescatado. Gracias, Señor, por la salvación a través de Jesús, quien es el Cristo, Señor. Gracias, porque esta revelación vino a nosotros, Señor, porque a ti te plació así, Señor. Gracias, Señor, porque queremos, Padre, queremos continuar aferrados a este pacto. Queremos, Señor, seguir dando la vida, Señor, seguir impartiendo esta vida que es Jesús el Cristo, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder, Señor, dejar todo aquello que sea un obstáculo en nosotros, Señor, y ayúdanos a avanzar en esta fe verdadera, Padre, a que no paremos, Señor, que estemos amando ese retorno tuyo, Señor, en nuestros días, que lo amemos, Señor, de tal manera que estemos dispuestos a dejarlo todo, Señor, que no sea un repetir, que no sea un hablar, Señor, sino que sea una vivencia en cada uno de nosotros, lo que somos tu iglesia, Señor. Padre, recibe el honor, la honra y la gloria, Señor, la exaltación. Oramos, Padre, por la iglesia en el mundo entero, Señor. Oramos para que todos, Padre, estemos en esa sola dirección, Señor, para que todos estemos enfocados, anhelando esa pronta venida tuya, Señor, que estemos en esa dirección exacta, en ese único camino, dentro de ese único camino, dentro de esa única verdad y dentro de esa única vida que es Jesús, quien es el Cristo. Señor, recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor.